Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Reseña del libro de David Álvar González sobre la filosofía de Gustavo Bueno. Es un libro muy profundo, muy interesante, muy apropiado para el que quiera conocer los entresijos de la filosofía materialista de Gustavo Bueno y se titula exactamente La filosofía de Gustavo Bueno, comentarios críticos. El autor es David Álvar González y voy a enseñar un momento el libro para que lo vean. Realmente es una obra magnífica, extraordinaria. A partir de ahora, pues comentaré algunos aspectos del libro sin pretensión de exhaustividad y decir algunos datos en principio de este profesor de filosofía, que es David Álvar González, que nació en el año 1960 y que desde el año 1991 es profesor titular del Departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo y desde el año 1984 también es profesor tutor de la UNED en Asturias, concretamente en Gijón. Se puede decir que David Álvar González ya se interesó desde el principio por la filosofía de Gustavo Bueno, con el que mantuvo una relación de amistad y también comentó muchas ideas que iban surgiendo en la mente de Gustavo Bueno y las iban pues analizando, etcétera, con lo cual tuvo muchísimas conversaciones con Gustavo Bueno, siguió su producción filosófica y también hay que decir que sus primeros trabajos de investigación, me refiero a David Álvar González, tratan sobre la epistemología del materialismo cultural y sobre la historia de la biología. También Álvar González ha analizado la filosofía de las ciencias sociales, la filosofía de la religión, la bioética, la teoría de las artes, la ontología, etc. Gustavo Bueno es uno de los grandes filósofos del pensamiento español actual. Nació en 1924 y murió hace unos años, en el año 2016. Escribió más de 30 libros y también varios centenares de artículos, además de tener cientos de vídeos publicados, como dice también en el libro, en Internet con decenas de miles de visitas. Podemos señalar que realmente se puede comentar todo el libro, son unos 18 capítulos, muy densos, muy profundos, sobre todo los primeros que hablan de la ontología, que tratan de la ontología. Y aquí lo que voy a hacer simplemente es realizar algunos comentarios críticos o análisis críticos o reflexiones críticas sobre algunas ideas que señala el propio David Álvar González extender más el conocimiento de la filosofía materialista de Bueno, que es muy potente porque es una trituración de ideas, es muy crítica voy a comenzar por comentar algunas ideas como ya he señalado. La primera es cuando David Álvar González señala que Bueno niega que el mundo sea un sistema, en el sentido de que vivimos en un mundo muy disperso, muy plural. De hecho, la filosofía materialista se puede considerar como pluralista y no monista. En ese sentido, la propia realidad mundana es todo lo contrario a un sistema, porque interviene el azar, interviene la irracionalidad, es un mundo irracional en muchos aspectos, por lo tanto no es algo sintetizable en un sistema, por lo menos en cuanto a su expresión real o física, porque las cosas del mundo suceden en muchas ocasiones por el azar, por fenómenos que a veces no son bien conocidos, porque intervienen una gran multiplicidad de causas que a veces no son analizables de una forma totalizada o de una forma absoluta. De hecho, la totalización y absolutización de lo que sucede en el mundo, la comprensión de todo lo que ocurre en el mundo y las causas de lo que ocurre, pues no es algo abarcable por la mente humana porque intervienen miles o millones de circunstancias o de situaciones diferentes o de causas diferentes que producen muchas veces muchos sucesos del mundo, con lo que no es algo sustancializable de una manera total. Por otra parte, también indica David Álvar González en su libro lo siguiente: por último, defenderé que es en las categorías donde se encuentran los fundamentos ontológicos en los que se basa un sistema filosófico materialista. Efectivamente, realmente las categorías para Gustavo Bueno están unidas a las distintas ciencias, porque no hay que olvidar, como también señala David Álvar González en su libro, que la filosofía es un saber de segundo grado. Los saberes de primer grado son las ciencias como la biología, la química, la matemática, la física, la geología y otras ciencias. En ese sentido, la filosofía podríamos decir que es una especie de análisis de los conceptos de las ciencias, un análisis y una categorización y clasificación también
de lo descubierto por las ciencias duras, por las ciencias naturales en general, por las ciencias exactas o matemáticas, por la física, etc. También, realmente hay que decir que Gustavo Bueno entendió las ideas de materia y forma, como señala también David Álvar González en su libro, como un uso paradigmático de conceptos conjugados, de conceptos entrelazados, integrados, y en ese sentido no hay que olvidar que, por supuesto, Gustavo Bueno estudió, por ejemplo, la idea de materia y forma, el lemorfismo aristotélico, y le sirvió también para hacer sus críticas al respecto. Por ejemplo, como se sabe, Gustavo Bueno criticó muy duramente algunas ideas de Aristóteles porque consideraba que eran sustancialistas, que eran metafísicas. Por ejemplo, el primer motor inmóvil, que es pensamiento del pensamiento, lo reiteró continuamente en conferencias y en exposiciones de su filosofía, Gustavo Bueno, diciendo que era una idea totalmente absurda e ininteligible. En ese sentido, también, por ejemplo, la separación entre el mundo sublunar y mundo supralunar también es algo que no responde, diríamos, a un desarrollo de las ciencias adecuado. No hay que olvidar también que en los tiempos de Aristóteles la ciencia estaba comenzando, el propio Aristóteles fue un científico de los más importantes de su tiempo, si no el más importante, y en ese sentido se comprende perfectamente que señalara este tipo de deficiencias en la metafísica aristotélica el propio Gustavo Bueno, por supuesto reconociendo la gran trascendencia de la creación de la metafísica y de la lógica por parte de Aristóteles. Eso nadie lo pone en duda. Aunque también es cierto que la física aristotélica ha quedado ya desfasada porque ha habido otras físicas posteriores que han cambiado cómo entendemos la física actualmente, como por otra parte es algo lógico. También hay que señalar que dice David Álvar González que la forma, en sentido ontológico general, algo más parecido al acto puro que a la potencia pura, y que también podría considerarse una pura multiplicidad. En este fragmento, lo que señala Álvar González es que la forma, en un sentido ontológico materialista general, se parece más al acto puro, en relación con la terminología aristotélica, el acto puro frente a la capacidad de hacer, y esa forma es pura multiplicidad o puro surgimiento de la multiplicidad o pura posibilidad, para ser más exactos, de surgimiento de lo múltiple, se podría entender también. En ese sentido, la filosofía de Bueno también es un diálogo constante y continuo con filosofías del pasado, como por ejemplo la aristotélica, la platónica y otras muchas, por supuesto. Todas esas cuestiones, Bueno las analiza en sus más de 30 libros que ha escrito, en sus artículos, en sus conferencias, en sus clases en la Universidad de Oviedo, etc. Además, también hay que destacar el papel central que representa para Bueno la cuestión de las operaciones y de los cuerpos en las ciencias, ya que entiende las categorías científicas como categorías ontológicas. Lo ontológico es lo propio de la realidad. En ese sentido, un físico analiza una parte de la realidad que es la relacionada con las fórmulas físicas de energía, de materia, de velocidad, con categorías aplicadas a la realidad, que en cambio el matemático analiza y estudia símbolos, números, relaciones cuantitativas, y en ese sentido es otro orden categorial diferente de la realidad más bien simbólica, formal, abstracta. Un geómetra, lo mismo. No hay que olvidar que el propio Platón, como se sabe, ponía como lema o diríamos como una frase clave en el frontispicio de su propia academia, lo de que no entre aquí nadie que no sepa geometría. En ese sentido, realmente las cosas son bastante claras y evidentes. De hecho, Gustavo Bueno destaca también, como indica Álvar González, el papel central de las operaciones y de los cuerpos en las ciencias y entiende las categorías científicas como categorías ontológicas. Esto ya lo he dicho antes, vuelvo a insistir para que se comprenda que el propio Bueno niega como algo válido el formalismo de la ciencia como conjunto de proposiciones, porque no solamente la ciencia está compuesta de proposiciones, también analiza la realidad, estudia la realidad, investiga la realidad. Entonces no podemos quedarnos solamente con un formalismo proposicional.
que también es cierto que existe, pero que eso no agota, diríamos, el fundamento de la ciencia o de las ciencias, de las distintas ciencias o enfoques científicos. Por otra parte, también hay que destacar que el materialismo filosófico de Bueno no representa solo un operacionalismo, aunque también lo es, en filosofía de la ciencia, ya que desde la perspectiva de Gustavo Bueno, las ciencias estrictas constituyen ontológicamente regiones de la realidad. En eso, a mi juicio, tiene razón también Gustavo Bueno, y es verdad que a veces se pueden criticar algunas ideas del racionalismo o conceptos del materialismo filosófico, porque ciertamente pues, no entiende que puede haber otras clasificaciones diferentes. A veces las clasificaciones de Bueno se solapan y en distintas intervenciones pues cambia algunos conceptos, algunas nociones o las reformula, pero eso supone también que el materialismo filosófico es una filosofía que está en constante evolución, en constante transformación y cambio. También es cierto que a lo largo del libro el propio David Álvaro González cuestiona o critica algunas clasificaciones de Bueno en el ámbito de la ontología o de las artes o de otras cuestiones, como por ejemplo las relacionadas con la eutanasia procesal, el aborto, etc., pero siempre con la intención de potenciar más el materialismo filosófico y buscar una sistematización más fina, más precisa todavía, si cabe, de algunas cuestiones que quizás son posiblemente desarrollables con más precisión todavía y con más sistematicidad de la que ya desarrolló el propio Gustavo Bueno. Por supuesto, Álvaro González también reconoce la ingente obra filosófica de Gustavo Bueno y es lógico, por otra parte, es entendible que algunos puntos del sistema materialista filosófico puedan ser objeto de nuevas clasificaciones, nuevas reestructuraciones, cada vez más finas. En ese sentido es algo perfectamente comprensible. También es cierto que, como indica David Álvaro González, el materialismo filosófico implica también la crítica a cualquier tipo de espiritualismo. Eso aparece ya en los libros de Gustavo Bueno de una forma muy clara y muy evidente, y en sus conferencias, en sus explicaciones. Y eso también supone, por supuesto, la negación de la existencia de voluntades e inteligencias incorpóreas, porque eso es también otra forma de espiritualismo, de idealismo espiritualista o de metafísica espiritualista que no se sostiene desde una perspectiva del materialismo filosófico crítico, podríamos decir, porque el materialismo se basa en lo corpóreo, en lo observable, en lo empírico, y no en simples especulaciones abstractas teóricas que muchas veces son simplemente definiciones de definiciones. Por otra parte, también es verdad que es absolutamente necesario o indispensable tomarse las ciencias en serio, y eso implica, en efecto, como dice también en una parte del libro Álvaro González, reconocer que pues, la química es incompatible con la doctrina de la transustanciación, por ejemplo. O, por ejemplo, diríamos que también es incompatible el relato de Adán y Eva con lo que dice la evolución darwiniana, por ejemplo, etcétera, etcétera. Porque, diríamos, esos son relatos míticos, el relato de Adán y Eva, inventados y que no responden a una realidad material, evidente, y además observable, comprobable y verificable. Por otra parte, también se pueden hacer comentarios sobre su teoría del cierre categorial, a la que dedicó pues, 5 libros, y pues podemos decir que cambió, invirtió la interpretación escolástica clásica y sostuvo, Gustavo Bueno, que hay tantas categorías ontológicas como ciencias positivas, efectivamente. De hecho, ya pues otro investigador, otro pensador, Nicolás Bonet, interpreta la teoría de las categorías de Aristóteles, por ejemplo, afirmando que habrá tantas ciencias como categorías. Efectivamente, viene a ser lo mismo. En ese sentido, pues diríamos que sus análisis sobre el cierre categorial son muy complejos y son muy finos, los propios de Gustavo Bueno, y quizás es una de sus teorías principales, o sin duda lo es.
De hecho, es cierto que la aparición de la primera ciencia estricta, que es la geometría en Grecia, es coetánea con la aparición de la filosofía académica, y eso no es algo casual, es algo que surge porque ya no hay que olvidar las investigaciones matemáticas y geométricas de Pitágoras y los pitagóricos, y eso influyó notablemente, por ejemplo, en la filosofía platónica, también, por supuesto, el racionalismo monista de Parménides, el racionalismo parmenidio, influyó también notablemente en la obra de Platón. En ese sentido, hay otras muchas cuestiones que son tratadas en el libro, ya que son unos 18 capítulos muy densos, por ejemplo, hay una cuestión siempre central cuando se habla de la filosofía materialista de Bueno, que es la cuestión de los géneros de materialidad, los famosos M1, M2 y M3. Los voy a explicar un poco y luego voy a hacer algunos comentarios al respecto. En este sentido, según Gustavo Bueno y según el materialismo filosófico, el primer género de materialidad, M1, supone las materialidades físicas, observables, empíricas, de lo que está compuesto el mundo, materialidades físicas, insisto. El segundo género de materialidad, M2, pues digamos que abarca las vivencias de la experiencia interna, como pueden ser sentimientos, dolores, creencias. Sobre todo es una realidad que se diferencia claramente de la materialidad física propia del mundo M1. Y el tercer género de materialidad es el M3, que contempla los objetos abstractos como conjunto infinito de números primos, diríamos conocimientos geométricos, conocimientos matemáticos, conocimientos artísticos, conocimientos de todo tipo. Son estos los tres géneros de materialidad que se establecen, aunque hay relaciones entre ambos, y también se puede decir que pues efectivamente esta doctrina puede ser analizable y criticable también. Eso es algo evidente. De hecho, como señala también David Álvar González, Gustavo Bueno criticó la doctrina de los tres reinos y la de los tres mundos de Simmel y de Popper, fundamentalmente de Karl Popper también, que es el más conocido, y propuso como alternativa su teoría de los tres géneros de materialidad, que en realidad tienen similitudes también. Por otra parte, está claro que en relación con la idea de tiempo, pues el propio Gustavo Bueno quizás no la definió del todo, en el sentido que no dedicó un libro a la idea de tiempo o no dedicó pues un gran número de análisis a lo que es el tiempo. Sí realizó muchos análisis comentando la idea de tiempo, por ejemplo, de Aristóteles y otros filósofos, y a lo largo de sus clases en la Universidad de Oviedo, etcétera, y de sus intervenciones, conferencias, etcétera. Pero diríamos que así y todo, pues podemos decir que él hacía residir el núcleo del tiempo en la idea de transformación, y eso es cierto. Habrá, por tanto, que entender la idea de tiempo ontológico general como pura transformabilidad indeterminada. Efectivamente, la capacidad de transformabilidad depende precisamente del transcurso del tiempo. Por lo tanto, el tiempo produce transformaciones. En ese sentido, es una idea, en cierto modo, similar a lo que defendía el propio Aristóteles, como la medida del movimiento. El movimiento también supone transformación. Si no hay movimiento, pues no habría tiempo. El movimiento es una transformación también. Por tanto, pues hay una cierta similitud en estos planteamientos. Al menos si se analiza como yo lo he hecho ahora mismo. Por otra parte, también Gustavo Bueno critica dentro del materialismo filosófico la idea de un Dios o un ser, una sustancia o una materia intemporal, porque todos estos conceptos o ideas, con la idea de Dios, la idea de ser, un ser así absoluto, una sustancia o esencia o una materia intemporal, son ideas incompatibles, evidentemente, con una ontología pluralista y también con una ontología que no sea espiritualista, sino que sea realmente materialista. Por supuesto, partimos de la base de que Dios es algo inventado por el ser humano y, por supuesto, está, por ejemplo, el libro El animal divino, de Gustavo Bueno, que plantea que el culto a los animales fue el origen de las religiones. El propio David Álvar González, en alguno de sus capítulos, critica pues también algunos aspectos de lo luminoso, de los númenes como animales y de su clasificación en relación como
en relación con lo que ha expresado el propio Bueno en El animal divino. Hace algunas críticas del libro El animal divino y clasifica los númenes, etcétera, de una manera algo diferente a lo que lo hizo el propio Bueno. En definitiva, hace una crítica del animal divino en algunos puntos, en otros está de acuerdo con las clasificaciones del propio Gustavo Bueno, aunque hace una reelaboración, diríamos, de la filosofía de la religión desarrollada por Gustavo Bueno. Por otra parte, también hay críticas muy interesantes de la reivindicación de la eutanasia procesal en otro de los capítulos del libro, no me voy a detener en ello, de la verdad de las primeras religiones también, porque hace otra serie de clasificaciones el propio Álvaro González sobre lo ya expresado o escrito o publicado por Gustavo Bueno en su momento. Y, por supuesto, también hay otros capítulos muy interesantes, como son el dedicado a la polémica sobre el aborto provocado, el Estatuto Gnoseológico de las Ciencias Humanas, la clasificación de las ciencias, la verdad científica, los modos de la idea de ser, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto simplemente he hecho una introducción al libro para divulgar más los contenidos del mismo y animar a todos los que quieran pues, leer este libro, que lo hagan, porque es un libro en el que van a aprender mucho, es un libro que se puede subrayar mucho también en todas sus páginas, porque aparecen ideas realmente interesantísimas y sirven para entender mejor la evolución del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y la comprensión del propio materialismo filosófico. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre. El que quiera puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube.